Muy buenas tardes, señores alumnos. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes por este medio nuevamente, de forma que hemos venido transmitiendo varias de nuestras clases de Derecho Procesal Civil Especial. Y en este punto, especialmente para mis alumnos de la Universidad Libre, esta semana justamente también debemos, creo que incluso para los cursos A y D, enviar estas clases grabadas de esta forma por las actividades de la universidad, que eventualmente, según he recibido información institucional, no tendremos clases al parecer el jueves en la tarde, el jueves en la noche y menos aún el día viernes. Entonces, en esta ocasión, nuestra grabación obedece justamente a las actividades de nuestra universidad, que nos difieren un poco, pero como estamos ya a las puertas de terminar nuestro año lectivo, pues sí que nos vemos precisados a grabar. Y para mis alumnos de la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, quienes a partir de esta grabación y dos anteriores que vamos a enviarles, se unen a este estudio del Derecho Procesal Civil Especial, pues también sea la ocasión para un cordial saludo y que estas charlas sean provechosas en su formación académica. Y para las demás personas que tengo entendido y cada día me entero que participan en hacerle seguimiento a estas charlas, y algunos padres de familia que creo que ven y siguen esta charla junto con sus hijos al momento de mirarlas en casa, pues también para todos un afectuoso saludo, aunque nos conozcamos por este medio. Me alegra mucho saber que estas conversaciones del derecho procesal pues llegan a varias personas. De verdad que para mí es de gran satisfacción y un honor. Entonces, entrando en materia, para todos mis grupos, vamos a ver a partir de este momento el proceso de pago por consignación, que en el Código General del Proceso lo ubicamos en el artículo 381. Ya en clase presencial anterior habíamos hablado del proceso de entrega material por el tradente al adquirente. Y recordando en 2 minutos el tema, decíamos que este proceso de entrega material es el que la ley tiene previsto en favor de aquella persona que, luego de haber adquirido un bien de aquellos sujetos a registro, como por ejemplo un inmueble, un vehículo automotor, una nave, una aeronave, y ser ya el propietario inscrito en el registro y por ende haber pagado el precio, no ha recibido materialmente el bien. Por eso el que vende se llama el tradente y el que compra se llama adquirente, y para este último existe el proceso en aras de poder obtener materialmente la entrega de su bien. De tal manera que en ese proceso del que ya vimos clase presencial, el anterior que habíamos estudiado era el proceso de servidumbres, que había sido también por este medio grabado. Entonces, en esa entrega material, el objeto es que quien adquirió un bien y ya es el propietario logre la entrega material del mismo, cuando el tradente sistemáticamente se está negando a entregarlo. En ocasiones, por ejemplo, a espera de recolectar una cosecha, de obtener unos frutos que ya no le pertenecen, que le pertenecen al adquirente. Pero que claro, las maniobras a veces de las personas llevan a que se asuman estas conductas, y para eso está ese proceso de entrega material por el tradente al adquirente, que recordemos está en el artículo 378. Pero junto a este proceso de entrega material tenemos otro, y es el proceso de pago por consignación. ¿Por qué estos dos procesos podrían ir atados y atados a otro proceso
como es el ejecutivo. Por ello, y para explicarlo, volvamos a hacer el gráfico que en alguno de los cursos ya lo hicimos en clase anterior. Tenemos tres procesos que por la naturaleza del conflicto pueden estar unidos, tener un hilo conductor. ¿Cuál es el primero de esos procesos? El proceso de entrega material por el tradente al adquirente. El otro es el proceso de pago por consignación. Y el otro es un proceso ejecutivo, ya sea por obligación de dar o ya sea por obligación de hacer. El proceso de entrega, cuando yo adquirí un bien sujeto a registro, un predio, una finca en alguno de nuestros municipios. Es mi finca, porque no solamente ya pagué el precio, sino porque en la oficina de registro de instrumentos públicos yo aparezco como titular del dominio. No me ha entregado el tradente el bien. ¿Qué proceso adelanto para que me lo entregue? Y la respuesta, el de entrega material por el tradente al adquirente. Pero, ¿y qué sucede cuando justamente para amoblar ese inmueble adquirí unos bienes de sala, comedor, alcoba, ya los pagué, la empresa fabricante me los quedó de entregar en tal fecha y ello no ha ocurrido? Es decir, tengo dos problemas. De un lado no me están entregando el inmueble y de otro no me han entregado los muebles de sala, comedor y alcoba que compré para mi finca. ¿Cómo obligo a quien se encargó de fabricarme esos muebles? ¿Cómo lo obligo a la entrega? Y la respuesta, mediante un proceso ejecutivo por obligación de dar bienes distintos al dinero. Es decir, puede suceder que no me hayan entregado unos bienes sujetos a registro que ya pagué. Y es posible que no me entreguen unos bienes no sujetos a registro que ya pagué. Entonces, para el bien no sujeto a registro, como es el caso de los muebles de sala, comedor o alcoba, adelanto un proceso ejecutivo por obligación de dar. Y se llama obligación de dar bienes distintos al dinero. Y ahí ya vamos estableciendo dos cosas, que ya sea para lograr la entrega de bienes sujetos a registro o de bienes no sujetos, tenemos dos procesos distintos: entrega material y ejecutivo por obligación de dar. Y otra conclusión allí: el proceso ejecutivo no existe solo para cobrar sumas de dinero. El que considere que el ejecutivo es solo para cobrar sumas de dinero está minimizando el proceso, lo está dejando en un 25% de su real servicio. Ahora pensemos en lo siguiente, prácticamente con el mismo ejemplo. Yo compré un inmueble, pagué el dinero del precio. Desde la promesa de compraventa, por ejemplo, el tradente ya me lo entregó, el vendedor ya me entregó el bien. Pero quedamos que hace 15 días, un sábado, se iba a firmar la escritura pública
En la promesa de compraventa incluso se señaló el día y la hora y la notaría, y yo, como prometiente comprador, asistí a la firma de la escritura. Y mi vendedor jamás apareció, nunca compareció y nunca justificó el por qué no compareció. Ante tal circunstancia, yo le solicito a la notaría que me expida una constancia de comparecencia, y en ella, por ejemplo, si ese día iba a pagar el precio o parte del precio, dejar la constancia no solamente de que yo comparecí, porque uno puede comparecer a una notaría a cualquier cosa, por ejemplo, a hacer visita, sino dejar la constancia de que allí estaba el cheque o allí estaba el dinero destinado a pagar la parte del precio que correspondía. ¿Cómo obligo jurídicamente a mi vendedor a que suscriba la escritura pública que jurídicamente me transfiere el dominio? Mediante un proceso ejecutivo por obligación de hacer. ¿Hacer qué? Firmar la escritura. El juez, de acuerdo a la norma procesal, le dará un término, 5 días, para que firme la escritura, y si la persona persiste en su negativa, el juez la firmará por él. Porque tenemos que partir del axioma principal del proceso ejecutivo: se hace o se hace. Para eso es un proceso de ejecución. Pero ahora miremos otra arista de una misma situación. ¿Y qué sucede si yo tenía que pagar el precio y de no pagarlo voy a perder unas arras, me van a condenar en una cláusula pecuniaria? ¿Qué hacemos? Y yo necesito pagar, pero el vendedor, quien me debe recibir, no me recibe. Se niega subrepticiamente. Uno nota que ahí hay una actuación irregular. Se niega a recibirme, y con ello buscando que yo incurra en mora. Entonces, para ello tenemos un proceso que me permite a mí, el que debe pagar el precio, el comprador, o la ley tiene un procedimiento, reitero, que me permite cumplir con el pago del precio. Y ese proceso se llama pago por consignación. Pago por consignación. Y ahí se materializa igualmente el principio de igualdad. Así como tenemos un proceso que le permite al acreedor exigir el pago en su favor de lo que se le adeuda, también hay un proceso en favor del deudor que le permite cumplir a él con la obligación. Pero el pago por consignación tiene una característica muy importante, y es la siguiente: usted, cuando va a este proceso, debe probar la oferta de pago, debe probar que estuvo dispuesto a pagar en la fecha, en la oportunidad que correspondía, pero que fue el acreedor quien se negó a recibir. Si me permiten esta expresión, el proceso de pago por consignación no premia al deudor moroso. Eso no es que Antonio le tenía que pagar a Patricia una suma de dinero en julio de este año y sencillamente aparece el deudor 4 o 5 meses después
antes bravo a pagar y a pagar solamente el capital. Y si el acreedor le dice, ¿y dónde están los intereses de mora? Y el deudor le dice, agradezca que antes le estoy pagando el capital y si no me recibe el valor voy y le consigno, pues eso es un error, porque usted no puede ser deudor moroso y frente a la negativa del acreedor, pero negativa justificada, pretender venir a pagarle lo que le adeuda tiempo después, porque uno de los prerequisitos, si no el más importante en un proceso de pago por consignación, es el de probar la oferta de pago. Y esa oferta de pago está regulada en el Código Civil. Por eso, si uno mira las normas concordantes del Código General del Proceso, uno encuentra en el artículo 381 regulado el proceso de pago por consignación, pero lo correspondiente a la oferta está regulado en los artículos 1658 a 1665 del Código Civil. Usted puede demandar el pago por consignación en este mes. Lo puede demandar, pero debe probarle al juez, como prerequisito para la prosperidad de las pretensiones, que allá el 31 de agosto, cuando le fue a pagar al acreedor, éste se negó a recibir. Entonces tiene que probar la oferta, que en su momento estuvo dispuesto a pagar, pero la conducta del acreedor le impidió cumplir con el pago. Ya me imagino a alguno de ustedes haciéndose la pregunta de ¿y con qué prueba demuestro la oferta? Y a la luz del derecho probatorio, ¿qué debo responder? Con cualquier medio de prueba conducente y pertinente, es decir, con un medio idóneo, como por ejemplo la prueba testimonial, evento en el cual los testimonios se deben recaudar como prueba extraprocesal, porque yo tengo que, desde la presentación de la demanda de pago por consignación, probarle al juez que estuve dispuesto a cumplir, o haberle notificado sobre mi disposición de pago y la sorpresa que me ha causado la negativa en querer recibir, hacerle caer en cuenta esto a la persona a partir de una comunicación escrita enviada por correo certificado para que tengan la prueba de la empresa de servicio postal de que esa comunicación sí le llegó a su destinatario. ¿Qué puedo yo ofrecer mediante el pago por consignación? Puedo ofrecer el cumplimiento de sumas de dinero o de cualquier bien. Yo vendí mi motocicleta. Quien me la compró me pagó la motocicleta. Ya hicimos el traspaso, pero la persona no me la quiere recibir ahora. Y si yo no le entrego la motocicleta, pues entonces estoy incumpliendo el contrato de compraventa. Porque una de las principales obligaciones del vendedor, ¿cuál es? Entregar lo que vende. Y yo lo quiero entregar, pero el que me compró la motocicleta no me la quiere recibir. ¿Qué proceso adelanto para que me la reciba? Pago por consignación. En cambio, si yo fui el que compré la motocicleta, ya la pagué, ya estoy inscrito en el registro como propietario y nada que me la entrega, entonces el proceso es
entrega material por el tradente al adquirente. Por eso es que estos dos procesos, y el ejecutivo por obligación y por obligación de dar y por obligación de hacer, son familiares, son como primos hermanos entre ellos, porque tienen como un mismo fin: lograr que el obligado cumpla. Bien. Uno, cuando demanda un pago por consignación, no debe haber consignado previamente. Usted ofrece el pago judicialmente y después de presentada la demanda y admitida la demanda y vinculado el demandado, la norma le da un plazo al demandante para que consigne si se trata de dinero, o fijará el juez fecha y hora para la entrega del bien. Hecho esta presentación inicial del pago por consignación, comparándolo con el de entrega y con el ejecutivo por obligación de dar y de hacer, vamos entonces a seguir los lineamientos que siempre hemos manejado para todo proceso. Para quienes están llegando a estas charlas grabadas de procesal, debemos recordarles previamente que cuando uno estudia los procesos, entonces hay como un esquema básico que todos debemos seguir para entender válidamente lo que es un proceso, para qué es, cuál es su objeto, etc. ¿Cuáles son esas etapas? Varios de nosotros ya las sabemos, pero algunos de nosotros estamos hasta ahora llegando a estas charlas, entonces rápidamente lo enuncio. De todos y cada uno de los procesos, estudiamos en primer lugar el objeto. ¿El objeto a qué refiere? A la razón sustancial, a la razón de ser para ir al proceso. Por ejemplo, si uno demanda un divorcio allá en materia de familia, un divorcio, ¿para qué es el divorcio? Pretensión principal, que pasa a ser el objeto, pues para que se dé por terminado el contrato vínculo que es el matrimonio, y ello tendrá unas consecuencias. Entonces casi que la pretensión principal es el objeto. Luego, la legitimación. En los procesos contenciosos necesariamente hay un demandante y un demandado. Como hay un demandante y un demandado, entonces a ello lo llamaremos legitimación, y para cada uno de los procesos veremos quién es demandante y quién es demandado. En tercer lugar, la competencia. Y en ese capítulo de competencia es en el cual aplicamos los factores de competencia que venimos estudiando desde la teoría general del proceso y pasando luego por nuestra asignatura de Derecho Procesal Civil General. Luego de ver la competencia, miraremos el anexo obligatorio. Anexo obligatorio. ¿Y a qué refiere el anexo obligatorio? Pues como su nombre lo indica, hay un sinnúmero de procesos en los cuales, si desde la presentación de la demanda usted no aporta determinado documento, no hay manera que el juez le admita la demanda, porque usted tiene que entrar probando el aspecto sustancial. Usted no puede ir a un proceso de divorcio sin aportar el registro civil de matrimonio, porque usted lo primero que tiene que es probar que el vínculo existe, probar el matrimonio,
Eso es derecho sustancial. Ese es anexo obligatorio. En quinto lugar, las medidas cautelares. Por eso, cuando abordamos el derecho procesal civil especial en nuestros pregrados, la última clasificación que abordaría uno sería el de medidas cautelares. Pero uno termina estudiando esa clasificación en primer lugar. ¿Por qué en primer lugar? Pues porque sencillamente en la mayoría de procesos vamos a aplicar medidas cautelares. Vamos a proponer y el señor juez decretar medidas cautelares. En sexto lugar, que a veces es un poquito extenso, dependiendo de la complejidad del proceso, el trámite. Y en séptimo lugar, la sentencia y sus efectos. La sentencia y sus efectos. Muy bien. Estos son, grosso modo, muchos de nosotros ya lo sabemos, algunos estamos llegando por primera vez a este punto, entonces muchos de esos son los aspectos básicos que vamos a estudiar. Entonces, para el pago por consignación, ¿cuál es el objeto? Respuesta: que por sentencia ejecutoriada se declare válido el pago efectuado por el deudor en favor del acreedor a partir del proceso instaurado, que declare válido el pago. No que me autorice pagar, es que yo ya debo haber pagado y entonces allí lo que hay es una no autorización, sino una aprobación del pago hecho por vía judicial. ¿Quiénes son las partes? Pues por activa el deudor o la persona que quiera extinguir la obligación. Es decir, no solamente paga el deudor, yo puedo extinguir la obligación que adeuda mi hermano, solo que me subrogo en los derechos del acreedor, pero yo puedo extinguirla. ¿Quién está legitimado por pasiva? ¿A quién demando? Al acreedor o a quien represente sus derechos. Porque pensemos una cosa, cuando la obligación se originó, el hoy demandado, o sea el acreedor, era una persona hábil para negociar. Pero para el momento de exigibilidad de la obligación, me encuentro con que a este señor lo declararon inhábil negociar en un proceso de inhabilitación negocial, lo que antes se llamaba proceso de interdicción por disipación y hoy de inhabilitación negocial. Pues entonces ya no podría ser del pago a esa persona acreedora porque ese negocio estaría afectado de un vicio en razón de que no es hábil para negociar, para recibir dineros, para nada. ¿A quién tengo yo que demandar? Tengo que demandar a quien represente sus derechos, llámese el consejero interino o consejero provisorio o el consejero definitivo. Entonces, eso sería la legitimación. La competencia. La competencia. Por factor objetivo, el proceso de pago por consignación atiende la cuantía. Entonces, señor deudor, si usted va a demandar, lo primero que uno le pide a sí mismo es que sea honesto, porque no tendría ningún sentido mentir, porque eso revierte en su contra.
Entonces, ¿cuánto debe? Por ejemplo, ¿cuánto debe por capital? ¿Cuánto debe por intereses? Y ahí surge una pregunta. Esa demanda de pago por consignación requiere dar cumplimiento al numeral séptimo del artículo 82 que trae los requisitos de la demanda, en específico el juramento estimatorio. Y la respuesta es no, porque el juramento estimatorio es cuando yo estimo lo que a mí se me adeuda, por concepto de frutos, por concepto de mejoras, por el tema de perjuicios. Aquí no, porque soy yo el que estoy ofreciendo el pago. No soy yo quien espero la retribución, la estoy ofreciendo. Muy bien. En ese orden de ideas, por factor objetivo atiende la cuantía y por factor territorial el numeral tercero del artículo 28. Si miramos en este momento nuestro Código General del Proceso, hagamos el ejercicio, vayamos al comienzo. El numeral tercero dice: en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también, recordemos que la palabra también significa fuero concurrente a elección, también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Entonces, yo puedo en un proceso de pago por consignación demandar ante el juez del domicilio del demandado o ante el juez del lugar donde yo tenía que cumplir la obligación. ¿Cuál obligación? La de pagar. ¿Por qué no pude pagar? Porque el acreedor se negó a recibirme y por eso me veo precisado a provocarle el proceso de pago por consignación. ¿Dónde tendría usted que cumplir? ¿Dónde tendría que pagar? En tal ciudad. ¿Usted tiene documentariamente cómo probar que era en ese sitio? Sí, lo tengo. Entonces demande allí por numeral tercero del artículo 28, porque ese es el lugar de cumplimiento de la obligación. Si eso no quedó muy claro, no hay una prueba para su demostración, pues entonces acuda al numeral primero del artículo 28. Se demanda ante el juez del domicilio del demandado. El anexo obligatorio, la prueba con la cual demuestro haber realizado la oferta de pago. La prueba que me permite demostrar que allá ese 31 de agosto estuve dispuesto a pagar, ya sea la suma de dinero o el bien mueble que tenía que entregar o el bien inmueble que tenía que entregar, pero no lo pude hacer por la conducta omisiva del demandado, que es el acreedor que se negó a recibir. Y entonces voy a demandar y tendré que probar desde la presentación de la demanda, anexo obligatorio, tendré que probar que estuve dispuesto a pagar, es decir, que tengo la oferta de pago. La oferta que demuestra que en la fecha o en la ocasión que debía pagar, estuve dispuesto a hacerlo. Perfecto. Medidas cautelares. Si yo debo demandar para que me reciban, soy yo el que estoy ofreciendo el pago, pues entonces no seré yo quien debe entrar a embargar o a secuestrar bienes, porque no soy yo es decir, soy yo el que estoy ofreciendo el pago. Entonces,
pues descartemos el embargo y el secuestro de bienes. Por ahí no es. Aquí no hay una inscripción de la demanda porque no le estamos informando a terceras personas que no adquieran ese bien porque está involucrado en un proceso. No es eso. Entonces, diría uno, incluso leyendo la norma, diría uno, pues entonces aquí en el pago por consignación no hay una medida cautelar que practicar. ¿Y qué respuesta daría cualquiera de nosotros que ya estamos volviéndonos expertos en estos temas del procesal civil especial? Puede que no haya una medida cautelar nominada, pero sí una medida cautelar innominada. Lo hemos venido señalando tantas veces. El hecho que no haya la posibilidad de una cautela nominada no significa que descartemos de plano la cautela innominada. Pensemos, por ejemplo, que el acreedor, a más de negarse a recibirme el dinero o los bienes que le estoy ofreciendo, anda hablando en el entorno social que soy un deudor moroso, que no le he querido pagar, que estoy evadiendo el cumplimiento de la obligación, afirmaciones que serían falsas, pero que además afectaría mi buen nombre. Una de las cosas que constitucionalmente se protege es el buen nombre de las personas. Si esa circunstancia se está dando, hay que frenarlo, que se le prohíba esa clase de comportamiento, y entonces una medida cautelar innominada, por ejemplo, sería la de que se le ordene al demandado, so pena de sanciones pecuniarias, en andar denigrando de la persona del deudor, haciendo afirmaciones no ciertas y que de contera le podrían causar un perjuicio. Eso sería una medida cautelar innominada. Cuando uno presenta la demanda, estamos ya empezando el trámite. Cuando uno presenta la demanda, aún no ha hecho el pago. Porque muchas veces los clientes en estas cosas preguntan: bueno, doctor, vamos a presentar la demanda, ¿tengo que haber consignado ya la plata? ¿Se la entrego a usted? ¿Qué contestamos como buenos expertos en procesal? Expertos en procesal, procesal civil especial. ¿Qué contestamos? No, señor, don Antonio, tenga eso sí listo el dinero, porque una vez vinculado el demandado, que le notifiquen el auto admisorio, una vez vinculado el demandado, nos empieza a correr 5 días para consignar. Y claro, alguno de nosotros ya se hizo la siguiente pregunta. Esos 5 días comienzan a correr ¿desde qué momento? Respuesta: depende. ¿Cuántas veces en derecho la primera parte de la respuesta que tenemos que dar es depende? ¿De qué depende? Si el acreedor demandado no se opone, es decir, se allana, guarda silencio en el término de traslado, los 5 días comienzan a correr sin solución de continuidad. Desde el otro día de vencerse el término de traslado. Será 20 días si es un verbal, 10 días si es un verbal sumario.
Y en ese evento, el término pues para consignar de los 5 días, decíamos hace un momento, me corre sin solución de continuidad. Por ejemplo, el día martes se venció el término de traslado. Significa que a las 8 de la mañana del día miércoles te empiezan a correr los 5 días para consignar. A contrario, es probable que el demandado conteste la demanda y la conteste para oponerse. Si se formula la oposición, de todas maneras hay que consignar, y hay 5 días también, pero allí cambia algo, y es que los 5 días corren desde la notificación del auto que me ordena consignar el dinero. O sea que el demandado, que es el acreedor, se oponga o no se oponga, hay que decirle a nuestro cliente: tenga el dinero listo, porque una vez notificado el demandado y vencido el término de traslado, si no se opuso, si se allanó, los 5 días corren sin solución de continuidad. O sea, hoy que se vence el término de traslado y mañana que empieza a correr el término. Si el demandado en el término de traslado lo que hace es oponerse, proponer excepciones, en ese caso, entonces los 5 días también correrán, pero no sin solución, sino con solución de continuidad, porque en este segundo evento debo esperar que el juez profiera un auto que me ordene consignar, y los 5 días correrán desde la notificación del auto que me corre traslado. Ustedes se preguntarán: ¿y todo lo que está mencionando jurídicamente, normativamente, dónde lo encuentro? Recordémoslo, artículo 381 del Código General del Proceso. Muy bien. Entonces, miremos por ejemplo el numeral tercero de esa norma. Si al contestar la demanda el demandado se opone a recibir el pago, el juez ordenará, por auto que no admite recurso, claro, es un auto de mero trámite, que el demandante haga la consignación en el término de 5 días. Los términos son el mismo, 5 días, pero corren de manera distinta dependiendo de si el demandado se allanó o el demandado se opuso. Y aquí surgen varias preguntas que ya sé que alguno de ustedes se ha formulado. ¿Qué sucede si el demandado guarda silencio, se allana, pero el demandante en los 5 días no consigna el valor ofrecido? O sea, no cumple él mismo con la razón por la cual demandó. Respuesta: el juez, sin necesidad de continuar el proceso, sin necesidad de concurrir a las audiencias, profiere sentencia declarando negadas las pretensiones. Y claro, alguno de ustedes también ya se hizo la siguiente pregunta: no, pero espere un minutico, a mí me enseñaron que cuando el demandado se allana, el fallo es en contra de él. ¿Cómo así que aquí el fallo es en contra del demandante? Claro, porque no cumplió con el objeto mismo del proceso. O sea, demanda para que le autoricen el pago, le dan el plazo para que pague y no lo hace. ¿Qué más está esperando?
entonces el señor juez dictará sentencia negando las pretensiones y por ende condenando en costas al demandante, que es el deudor, aun que la conducta observada por el demandado, que es el acreedor, haya sido la contumacia, es decir, el guardar silencio. A contrario, si el demandado no se opone, guarda silencio, y dentro de los 5 días siguientes el demandante, que es el deudor, consigna lo ofrecido, sin necesidad de fijar fecha y hora para audiencia, el juez de una vez dictará sentencia declarando válido el pago. Y como expertos en derecho procesal, atendiendo el Código General del Proceso, esa sentencia se profiere por escrito y se notifica por estado, porque el Código General abolió la notificación por edicto. Eso a estas alturas, año 2017, todo el mundo lo sabe, pero pues es que nos sobra recordarlo. Hoy, tanto los autos como las sentencias proferidas por escrito se notifican por estado. En el Código de Procedimiento Civil, los autos se notificaban por estado y las sentencias se notificaban por edicto. Hoy, autos y sentencias se notificarán por estado. Perfecto. ¿Qué sucede si el demandado se opone? Esa ya es otra pregunta que sé que muchos de ustedes se formularon. Oye, ¿qué pasa si el demandado se opone? Por la razón que sea, pero se opone. Igual, el juez proferirá un auto en el cual le ordenará al demandante que consigne la suma ofrecida. Y si en esos 5 días no la consigna, de una vez el juez dicta sentencia, negando las pretensiones, condenando en costas. ¿Qué sucede si el demandado se opone y el demandante consigna el dinero? Que el proceso cumple todas sus etapas hasta llegar a sentencia, y en la sentencia el juez dirá si prosperan las pretensiones o prosperaron las excepciones del demandado. O sea que si el demandado se opone y el demandante consigna lo ofrecido, se cumplirá la fase inicial del proceso, que es escritural, la conciliación, el saneamiento, la fijación del litigio, el control de legalidad, la actividad probatoria, los alegatos y eventualmente la sentencia. Se realizará la audiencia. ¿Cuántas audiencias tenemos en civil? Eso sí es llover sobre mojado. 2. La audiencia inicial, normada en el artículo 372 del Código General, y la audiencia de instrucción y juzgamiento en el artículo 373 del mismo ordenamiento. Y allí entonces el juez proferirá sentencia en audiencia. Estamos hablando de la audiencia del artículo 373, la audiencia de instrucción, o antes de finalizar la audiencia dejará sentado el sentido del fallo y luego por escrito, máximo en los 10 días, proferir el fallo, que se notificará por estado. ¿Qué sucede cuando lo ofrecido no es sumas de dinero, sino bienes distintos al dinero? Noten aquí una cosa, señores estudiantes. Para que a mí me entreguen, hay 2 clases de procesos. Para que a mí me reciban, un solo proceso. Para que a mí me entreguen lo que ya es mío, tenemos entrega material por el tradente al adquirente y ejecutivo por obligación de dar. Para que a mí me reciban,
ya sea un bien sujeto a registro o no sujeto a registro, la vía procesal es la misma, el pago por consignación. Entonces pensemos en que yo ofrecí entregar los muebles de sala, comedor y alcoba. Habíamos colocado un ejemplo, que yo compré bienes de sala, comedor y alcoba y no me los han entregado. Ejecutivo por obligación de dar. Soy yo el fabricante de los muebles, ya están listos para entregar. He llamado a su propietario y siempre me sale con una excusa diferente para no recibirlos. ¿Qué proceso le adelanto para que me reciba los muebles? Pago por consignación. En ese evento, el juez fijará fecha y hora para que se reciban los bienes. Porque el demandante previamente en su demanda ha dicho dónde están ubicados los muebles que debo entregar. Llegada la fecha y hora para la entrega, puede suceder las siguientes circunstancias. Primero, que no aparezca ninguno de los dos, ni el que tenía que entregar y menos el que tenía que recibir, evento en el cual el juez dictará sentencia negando las pretensiones, porque mínimo tenía que aparecer ese día el que iba a entregar y no lo hizo. Perfecto. Puede suceder que a la audiencia, a la diligencia, aparezca el que va a entregar, pero no vaya el que debe recibir. Es el acreedor. El juez constata si los bienes que tiene ante sus ojos son los que se ofrecieron en la demanda por cantidad, calidad, peso, medida, el mecanismo que se tenga establecido para confrontar que si son los mismos bienes. Y si el juez encuentra que son los mismos, entonces inmediatamente dictará sentencia declarando válido el pago. Y ya sé lo que ustedes se han preguntado. ¿Y quién se queda con los bienes? Porque el que los tenía que recibir no compareció a recibirlos. Respuesta que señala la norma: se designa un secuestro y en lo sucesivo el acreedor demandado debe entenderse para efectos de la entrega con el secuestro. Y entre más se demora en recibir, más riesgosa la cosa, porque más se le va aumentando exponencialmente la cuenta de gastos de administración, gastos de bodegaje, honorarios del secuestro, etc. ¿Qué sucede si ambas partes concurren y el acreedor, que es el demandado, entra en razón y dice: pues señor juez, estos sí son los bienes que tenía que entregar, estos sí son, se los recibo? Inmediatamente el señor juez dictará de una vez sentencia declarando válido el pago, cumplida la obligación. ¿Y qué sucede si el demandado comparece y dice: esos no son los bienes que me debería haber entregado? El juez recibe los bienes de todas maneras, porque ahí está el demandante ofreciéndolos, ofrece los bienes, el juez los recibe y se los entrega para su cuidado al secuestro. El secuestro los conserva y los administra hasta que el juez dicte sentencia, y en esta providencia el juez dirá a quién se le entrega. Si hay que devolvérselos al demandante porque no probó las razones de la pretensión, o si definitivamente el demandado, que es el deudor, el acreedor, perdón, los debe recibir. Grosso modo, esto es lo que en la vida real es el proceso de pago por consignación.
Dejando claro por último algo que está por allá en el numeral cuarto del artículo 381, y es lo siguiente: cuando se extinga la obligación porque se declaró válido el pago, el juez debe cancelar los gravámenes que estén pesando sobre los bienes. Dice el numeral cuarto del 381: en la sentencia que declare válido el pago se ordenará la cancelación de los gravámenes constituidos en garantía de la obligación, la restitución de los bienes dados en garantía, la entrega del depósito judicial al demandante, la entrega de los bienes a este por el secuestro. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué efectos tiene la sentencia que se profiere? Esto es, entonces, grosso modo, señores estudiantes de Procesal Civil General de nuestras universidades, el proceso de pago por consignación. Y como el tiempo es oro y nos acosa la terminación de este año lectivo en las dos universidades, estamos que corremos, entonces de una vez vayamos al artículo 384, el proceso de restitución de inmueble arrendado. Sin duda, uno de los procesos más importantes en nuestro ordenamiento es justamente el proceso de restitución de inmueble. Uno siempre dice, mire, si en procesal civil especial usted no estudió pertenencia, restitución de inmueble, divorcio, alimentos y ejecutivo, usted no vio la materia. Ya vimos el proceso de pertenencia. Ahora nos corresponde el proceso de restitución de inmueble arrendado. Y ustedes, pues ustedes y yo ambos, nos vamos ubicando en dos artículos, el 384 y el 385. 384, restitución de inmueble arrendado, y 385, otros procesos de restitución de tenencia. Entonces comencemos con el 384, mirando rápidamente como ese primer encabezamiento que siempre hacemos para cada uno de los procesos. Colombia, aunque ya esa proporción ha cambiado sustancialmente, no ha sido un país de propietarios, sino un país de arrendatarios. Pero ahora con ciertas facilidades, el tema de los subsidios estatales, de las cajas de compensación y sobre todo de la conciencia de las personas de tener un techo propio y de no andar pagando arriendo, porque al cabo del tiempo usted que se da cuenta, pues que esa platica se perdió. Alguien diría, pues no, perdida no, porque para eso utilicé el bien, disfruté y usé el bien. Sí, eso es cierto. Y debe haber ahí una contraprestación económica, eso está bien. Pero mírelo usted a largo plazo, esa platica se fue. En cambio, cuando usted ahorra y de pronto tiene uno que privarse de ciertas comodidades temporalmente y ahorrar, sobre todo cuando nos convertimos en padres y hay que darle un techo a nuestros hijos, pues uno se sacrifica y ahorra para dejar de ser arrendatario y pasar a ser propietario, porque al fin y al cabo eso sí es mío. Pero todavía hay cualquier cantidad de personas pagando arriendo. ¿Y qué no decir frente a locales comerciales y establecimientos de comercio locales, bodegas, etcétera? Hay que pagar arriendo. Tal manera que desde siempre se ha establecido que uno de los procesos, digamos, de mayor impacto social es el proceso de restitución de inmueble arrendado.
Es un proceso que claramente tiene unas connotaciones y que necesariamente, pues, digamos, eso influye drásticamente en un proceso. Y sin lugar a dudas, el contrato de mayor protección en materia de arrendamiento, pues ha sido el contrato de vivienda urbana, por lo mismo que acabo de decir, por ese halo social que tiene el contrato. Y entonces uno recuerda que la ley 56 de 1985 era la ley que regulaba el contrato de arrendamiento para vivienda urbana, pero es que esa norma era muy, digamos, con el perfil de proteger al arrendatario. Sacar un arrendatario era la época de la diligencia de lanzamiento. Lanzar a un arrendatario de un inmueble era casi que un imposible. Recuerden ustedes, quienes han visto la película La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera, en la cual literalmente se llevaron el inmueble de a poquitos en la cara de los abogados, y los abogados no podían hacer nada porque las normas se lo impedían. Entonces llegó el momento en que había una gran crisis de inmuebles para arrendar. Y claro, el legislador tuvo que decir, no, pues nos toca variar la norma. Y sin desproteger al arrendatario, hay que darle garantías al arrendador, porque si no, el arrendador se desanima, no se encuentra protegido, no siente una protección estatal y no va a querer arrendar. Por eso se promulgó la ley 820 del año 2003. Y la ley 820 del año 2003 es una ley muy protectora de los intereses del arrendador. Miren ustedes, señores estudiantes, la ley 820, si bien regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, de los artículos 35 al 40 regulaba aspectos procesales para la restitución de inmueble, y entonces estableció cosas como estas. Amplió la gama de medidas cautelares. Antes no se podía sino embargar los bienes muebles que estuviesen dentro del inmueble. Casi siempre habían chécheres, porque el arrendatario, cuando se enteraba, porque él sabía que le estaban adelantando el proceso de restitución, sacaba los muebles buenos de un determinado valor, se los guardaba el vecino del frente y él terminaba con un televisor en blanco y negro. Era el único del edificio. De tal manera que cuando iban a embargar, pues encontraban muy pocas cosas. Ahora, con la ley 820 del 2003, que esos artículos fueron derogados por el Código General del Proceso del 35 al 40, y lo que esos artículos decían pasaron al artículo 384. O sea, no fue una derogatoria que determinó la no existencia de lo que se regulaba, sino todo lo contrario, lo que se regulaba ahora pasó al Código General, artículo 384. Y hoy, ¿qué tenemos en materia de medidas cautelares en un proceso de restitución? Que se puede pedir el embargo y el secuestro de cualquier bien del demandado. Es decir, en materia de restitución, allá procede el embargo y el secuestro de bienes. Figúrese usted, desde la presentación de la demanda. Dice el 384 en el numeral séptimo, que habla de embargos y secuestros. Entonces, señores estudiantes, no lo dejemos pasar inadvertido. Hoy tenemos ya dos procesos declarativos en los cuales procede el embargo y el secuestro. Los procesos declarativos, en términos generales, artículo 590, les procede el secuestro. Pero el embargo solo procede en los declarativos siempre que refiera a responsabilidad civil contractual o extracontractual. Eso todos quienes están viendo esta clase
Eso ya lo vimos presencialmente en el aula. El embargo solo procede en los declarativos cuando el proceso tenga como causa, como razón, la responsabilidad civil contractual o extracontractual, y siempre que el juez haya proferido sentencia favorable a las pretensiones en la primera instancia. Pues aquí nos apareció un segundo proceso con el cual podemos embargar, y ahí sí desde la presentación de la demanda, y es en el de restitución de inmueble arrendado. Perfecto, muy bien. Segundo aspecto: siempre que se demande una restitución de inmueble arrendado alegando mora en el pago de la renta, el proceso se tramitará en única instancia. O sea, puede ser mayor cuantía. Por eso lo debe, desde el proceso de restitución, entonces conocerá el juez del circuito, pero lo hará en única instancia por expreso mandato de la ley 820 del 2003, pero el 384 lo retoma. No obstante la derogatoria de esos artículos de la ley 820, lo retoma en el numeral 9 del 384, que dice lo siguiente: cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia. Todos sabemos que la única instancia normalmente es por asuntos de mínima cuantía. Aquí puede ser de mayor cuantía, pero si usted la causal que alega es la mora en el pago, entonces el proceso se tramita en única instancia. La ley 820 señalaba el trámite preferente también, que no hay que acudir previamente a una conciliación como requisito de procedibilidad, y mantuvo en el numeral octavo 384, mantuvo una figura que implementó en la ley 820 del 2003, y es la restitución provisional del bien. Es decir, una medida de ejecución anticipada en la cual, desde la presentación de la demanda, usted le puede solicitar al juez que le ordene al arrendatario desocupar el inmueble. Pero hay unas causas, hay unas razones específicas para ello, pero en la primera parte que corresponde a esta grabación de clase, pues ya por el término de la grabación debemos concluirlo, pero a continuación lo vamos a terminar de señalar en la medida que, como dijimos al comienzo, en ambas universidades los tiempos están que nos corren para finalizar el año lectivo y debemos avanzar con estos temas. De tal manera que por ahora, muchas gracias.